¿Te has preguntado alguna vez si realmente puedes atraer los milagros de Dios a tu vida? Tal vez hayas sentido que esa clase de intervención divina es solo para otros, o incluso te hayas convencido de que no eres lo suficientemente bueno para ver lo extraordinario. Sin embargo, el deseo de Dios es acercarte a su poder y manifestar milagros que transformen cada aspecto de tu existencia. En este guión descubrirás principios bíblicos que te ayudarán a posicionarte como un imán para los milagros divinos, aprendiendo a alinear tu corazón con la voluntad de Dios y a vivir en un estado de fe que rompe barreras y libera su gracia sobre ti. Ser un imán para los milagros no implica perfección, sino disposición. Se trata de abrir tu corazón, preparar tu mente y ejercer una confianza activa en aquel que todo lo puede. Jesús enseñó que con la fe como un grano de mostaza somos capaces de mover montañas, y esa promesa sigue vigente hoy. No importa cuál sea tu pasado ni las adversidades que enfrentas, la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas comunes que al creer y obedecer se convirtieron en portadores de lo sobrenatural. Ahora es tu turno de descubrir cómo estos principios pueden aplicarse a tu propia historia, llevándote a experimentar intervenciones divinas y bendiciones inesperadas. Antes de adentrarnos en cada sección, declara en voz alta: creo en el poder de Dios y me dispongo a recibir sus milagros. Hoy es el día en que mi corazón se abre y mi fe se activa para ver lo imposible volverse realidad. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una transformación real, donde cada promesa de la Escritura cobre vida y te conviertas en un imán para los milagros divinos. Número 1. El llamado a la receptividad divina. Clama a mí y yo te responderé. ¿Puedes imaginar algo más poderoso que una invitación directa de Dios a una conversación personal con Él? Jeremías 33. Versículo 3. No es solo un versículo, es una declaración que cambia el destino de cualquiera que la tome en serio. Es una promesa de acceso a lo desconocido, a lo grande, a lo imposible, desde nuestra perspectiva humana. Pero aquí hay una pregunta clave. ¿Estamos realmente preparados para recibir lo que Dios quiere mostrarnos? La mayoría de las personas buscan respuestas, pero pocas se posicionan para recibirlas. Es la diferencia entre querer ver la lluvia y preparar el terreno para que las semillas florezcan. Dios nos invita a clamar, pero el clamor no es solo un grito de desesperación, sino una actitud de apertura, de humildad y de fe activa. No se trata solo de pedir, sino de estar listos para escuchar, para discernir y para actuar cuando la respuesta llegue. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre nos rodea. Buscamos señales, queremos entender el propósito detrás de cada prueba, pero a veces nos sentimos como si nuestras oraciones se perdieran en el vacío. ¿Te ha pasado? Has orado, has clamado, pero no ves respuesta. Y surge la duda, ¿será que Dios realmente escucha? Pero aquí está la clave. Dios siempre responde, pero la pregunta es, ¿estamos en sintonía con su voz o estamos demasiado ocupados escuchando el ruido del mundo? Piensa en esto. Cuando una persona quiere captar una señal de radio, necesita sintonizar la frecuencia correcta. No basta con tener la radio encendida, es necesario ajustarla hasta encontrar la señal clara. Lo mismo ocurre con la receptividad espiritual. A veces estamos buscando respuestas, pero nuestra vida está llena de interferencias, dudas, temores, distracciones, falta de fe. Dios está hablando, pero no podemos escucharlo porque estamos sintonizados en una frecuencia equivocada. Jesús lo explicó muchas veces. El que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería a los oídos físicos, sino a una disposición interna para recibir revelación. Muchos miraban los milagros de Jesús,
pero no todos entendían el mensaje detrás de ellos. Algunos solo querían ver señales, pero no estaban dispuestos a cambiar su corazón. Así nos pasa a veces. Queremos lo sobrenatural, pero sin el compromiso de alinearnos con Dios. Imagina que Dios quiere darte una respuesta que transformará tu vida, pero para recibirla necesitas hacer espacio en tu corazón. Es como un vaso lleno. Si está rebosante de preocupaciones, orgullo o incredulidad, no hay lugar para que Dios derrame su revelación. Aquí es donde la fe juega un papel fundamental. La fe no es solo esperar un milagro, es preparar el terreno para que ocurra. Es posicionarse espiritualmente con expectativa, con una mente y un corazón listos para recibir. Ahora piensa en las áreas de tu vida donde necesitas claridad, dirección o un milagro. ¿Has estado pidiendo pero sin cambiar tu postura interior? ¿Has estado esperando que Dios haga algo grande, pero sigues atado a viejas creencias limitantes? Dios no se limita a responder oraciones, Él transforma corazones. Y muchas veces, antes de darnos lo que pedimos, nos prepara para poder recibirlo. En el ámbito natural, nadie pone semillas en un terreno seco y duro esperando una cosecha abundante. Primero hay que labrar la tierra, remover piedras, regar el suelo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Dios quiere revelarnos cosas grandes y ocultas, pero si nuestro corazón está cerrado, si nuestra mente está llena de incredulidad, si nuestra vida está dominada por el ruido del mundo, su voz se perderá entre tantas distracciones. Así que hoy, en lugar de solo pedir respuestas, hagamos una pausa y preguntemos: ¿estoy posicionado para recibir lo que Dios quiere mostrarme? ¿Estoy sintonizado con su voz o estoy atrapado en el ruido del mundo? Porque la verdad es esta: cuando clamamos con un corazón alineado, Dios no solo responde, sino que nos lleva a un nivel de entendimiento y revelación que jamás imaginamos. El llamado está hecho. Dios nos invita a clamar, a buscar, a abrir nuestro corazón con una fe genuina, no con una actitud pasiva, sino con una disposición activa para recibir. Hoy es el momento de ajustar nuestra frecuencia espiritual, de remover todo lo que nos impide escuchar su voz y de prepararnos para recibir lo grande y oculto que Dios tiene reservado para aquellos que realmente están dispuestos a escuchar. Número 2. El fundamento de la fe receptiva. La fe no es solo un concepto, no es una idea abstracta ni un simple deseo optimista. La fe es una fuerza viva, tangible, con sustancia propia. Hebreos 11 lo dice claramente. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Piensa en esto por un momento. No se trata solo de creer en algo, sino de estar absolutamente convencido de que lo invisible es tan real como lo que tienes frente a tus ojos. La fe es la garantía de que lo que Dios ha prometido ya existe en el plano espiritual, y nuestra tarea es recibirlo y manifestarlo en nuestra realidad. Imagínalo de esta manera: la fe es como una antena espiritual. No ves las ondas de radio, pero sabes que están ahí, esperando ser captadas por el receptor adecuado. De la misma forma, Dios ya ha declarado bendiciones, respuestas y milagros sobre tu vida, pero si tu antena de fe no está activada, no podrás sintonizar la señal de lo divino. ¿Cuántas veces hemos perdido lo que Dios tenía preparado simplemente porque no estábamos listos para recibirlo? La fe no es un acto pasivo, sino una postura activa que abre la puerta a lo sobrenatural. Ahora, hay una gran diferencia entre la fe intelectual y la fe sustancial. La fe intelectual es saber que Dios puede hacer algo, pero la fe sustancial es vivir con la certeza de que ya lo ha hecho. Es la diferencia entre saber que el agua sacia la sed y realmente beber de ella. Es como alguien que lleva una semilla en la mano, convencido de que tiene el potencial de dar frutos, pero sin plantarla jamás.
La fe sustancial planta, riega y espera con seguridad la cosecha. Es la convicción que mueve montañas, que transforma realidades, que activa lo invisible hasta hacerlo visible. Si observamos la vida de los héroes de la fe en la Biblia, notaremos que su fe no era teórica. Abraham no solo creyó que Dios podía hacer algo por él, sino que actuó en base a esa promesa, dejando atrás todo lo que conocía. La mujer con flujo de sangre no solo pensó que Jesús tenía poder, sino que extendió su mano y tocó su manto. Naamán no solo escuchó la instrucción de sumergirse en el Jordán, sino que obedeció a pesar de su orgullo. Su fe no se quedó en palabras, sino que se convirtió en acción. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe pase de ser un concepto a una experiencia real? Imagina la fe como un músculo. Si no lo usas, se atrofia, pero si lo ejercitas, se fortalece. ¿Cómo se ejercita la fe? A través de la palabra de Dios, la oración y la acción. Es tomar la verdad de la Escritura y hacerla parte de tu vida diaria. Es declarar con confianza que la provisión ya está en camino, aun cuando el panorama parezca desalentador. Es caminar con certeza, aun cuando todo a tu alrededor parezca incierto. La neurociencia ha demostrado que nuestras creencias afectan directamente nuestra percepción y nuestras decisiones. Cuando esperamos lo mejor, nuestro cerebro se programa para buscar oportunidades y soluciones. Cuando vivimos en fe, nuestro espíritu se alinea con la frecuencia del cielo y nuestra mente se renueva. Por eso, la fe no es solo una cuestión religiosa, sino una transformación completa de cómo vemos la vida y enfrentamos los desafíos. Si hoy sientes que tu fe es débil, que dudas, que te cuesta confiar, hazte esta pregunta: ¿estoy realmente ejercitando mi fe o solo esperando que las cosas cambien por sí solas? Porque la fe es certeza y convicción. No es esperar a ver para creer, sino creer para ver. Es como cerrar los ojos y sentir el sol en tu piel sin necesidad de verlo. Es saber que Dios ya está obrando, aunque todavía no veas el resultado. Cierra los ojos por un momento e imagina que el Espíritu Santo derrama sobre ti una lluvia de fe. Siente cómo esa convicción se hace fuerte dentro de ti. Siente la certeza de que lo que has estado esperando ya está en camino. No porque lo puedas ver, sino porque en tu espíritu lo sabes, porque la fe es más real que la duda, más fuerte que el miedo, más poderosa que cualquier circunstancia. Hoy es el día de activar tu fe. No te conformes con un conocimiento superficial de Dios. Vive con la certeza de que Él ya ha hablado, ya ha declarado, ya ha preparado lo que necesitas. No esperes ver para creer. Cree con todo tu ser y entonces lo invisible se hará visible en tu vida. Número 3. Preparando el corazón para los milagros. Dios no solo quiere obrar milagros en tu vida, sino que quiere preparar tu corazón para recibirlos. A veces estamos esperando que suceda algo sobrenatural, pero nuestro interior está tan endurecido que no permitimos que la semilla de la fe eche raíces. Ezequiel 36:26 dice: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». ¿Te has detenido a pensar en la profundidad de esta promesa? No es solo una mejora, es una transformación completa desde dentro. Un corazón endurecido es como un terreno seco, lleno de piedras y espinas, donde ninguna semilla puede crecer. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a ese punto? A veces, las heridas del pasado, las decepciones, los miedos y las dudas van acumulándose hasta formar una barrera invisible entre nosotros y lo que Dios quiere hacer. Es fácil levantar muros cuando hemos sido lastimados, cuando hemos enfrentado fracasos o cuando sentimos que Dios no ha respondido nuestras oraciones en el tiempo que esperábamos. Pero esos muros que creemos que nos protegen, en realidad,
nos alejan del toque sanador de Dios. Jesús contó la parábola del sembrador y habló de 4 tipos de terreno. Uno de ellos era la tierra dura junto al camino, donde la semilla no podía penetrar y los pájaros se la llevaban. Así es un corazón que no ha sido trabajado por Dios. Su palabra llega, pero no puede echar raíces porque hay dureza, orgullo, incredulidad o simplemente falta de disposición para recibir. Si queremos ver milagros en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es preparar el terreno. Imagina que estás cultivando un campo. No basta con arrojar semillas y esperar que crezcan. Primero hay que quitar las piedras, remover la maleza, ablandar la tierra y asegurarse de que esté lista para recibir la lluvia. En lo espiritual ocurre lo mismo. Dios quiere plantar en ti algo nuevo, pero necesita que estés dispuesto a soltar aquello que endurece tu corazón. Puede ser el resentimiento, la falta de perdón, el miedo al fracaso o la desesperanza que se ha instalado después de tantas batallas. Lo que sea que esté impidiendo que la fe crezca en ti, Dios quiere removerlo hoy. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué es lo que endurece mi corazón? ¿Cuáles son esas piedras que me impiden ser receptivo a la voz de Dios? Puede ser una herida que nunca sanaste, una decepción que te hizo desconfiar, una situación que te hizo dudar de que Dios realmente estaba obrando. Pero aquí está la clave. Dios no te pide que cambies tu corazón con tus propias fuerzas. Él dice, yo lo haré. Él es quien quita el corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón sensible a su presencia. No tienes que hacer este proceso solo. El enemigo quiere que creas que tu corazón nunca cambiará, que ciertas áreas de tu vida siempre estarán cerradas, que hay cosas que nunca sanarás. Pero Dios ya ha declarado lo contrario. Él promete que te dará un corazón nuevo, un corazón capaz de creer de nuevo, de confiar, de esperar lo imposible. Y cuando permites que Dios transforme tu interior, automáticamente te vuelves receptivo a su poder y comienzas a ver milagros en tu vida. El perdón juega un papel fundamental en este proceso. A veces, las piedras más grandes en nuestro corazón son los rencores que hemos acumulado. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, ni minimizar el dolor, sino soltar esa carga que te impide avanzar. El perdón es la herramienta que Dios nos da para liberar nuestro corazón de la amargura y abrirlo a su paz. Cuando decides perdonar, es como si estuvieras removiendo una gran roca del terreno de tu alma, permitiendo que Dios plante en ti algo nuevo. Piensa en aquellos momentos donde has sentido que Dios estaba distante. Podría ser que no era Dios quien estaba lejos, sino que tu corazón estaba cerrado. A veces queremos ver señales, pero no estamos listos para recibirlas. Queremos respuestas, pero nuestra mente sigue aferrada a pensamientos negativos. Queremos bendiciones, pero no estamos dispuestos a soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Hoy Dios te dice, déjame entrar y hacer algo nuevo en ti. No importa cuán endurecido creas que está tu corazón. No importa cuántos años hayas llevado ese peso dentro de ti, su promesa sigue vigente. Él es experto en cambiar lo imposible. Él puede transformar un corazón herido en un corazón restaurado, un corazón incrédulo en un corazón lleno de fe, un corazón cerrado en un corazón completamente abierto a lo sobrenatural. Cierra los ojos por un momento e imagina que Dios mismo está tocando tu corazón en este instante. Siente cómo cada piedra, cada carga, cada obstáculo empieza a ser removido. Visualiza cómo ese corazón de piedra se convierte en un corazón sensible a su voz, listo para recibir su amor, su dirección y sus milagros. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida no empieza afuera, sino dentro de ti. Y cuando tu corazón es transformado, todo lo demás comienza a alinearse. Hoy es el día de decirle a Dios, cámbiame,
Prepárame, hazme receptivo a tu voluntad, y cuando tomes esta decisión, prepárate, porque cuando el corazón está listo, los milagros comienzan a florecer. Número 4. El poder de la expectativa alineada. Dios no solo es capaz de cumplir lo que le pedimos, sino que puede hacer mucho más de lo que siquiera imaginamos. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero aquí está la clave. ¿Qué es lo que estamos esperando realmente? Porque la forma en que alineamos nuestras expectativas con las promesas de Dios determina lo que recibimos. Muchas veces limitamos a Dios con nuestra propia mentalidad. Creemos en su poder, pero nuestras expectativas siguen atadas a lo que es lógico, a lo que parece probable dentro de nuestra experiencia. Vivimos en un mundo que nos enseña a esperar lo mínimo, a no ilusionarnos demasiado para evitar la decepción. Pero Dios no opera en el ámbito de lo limitado, Él opera en la dimensión de lo abundante, y cuando nuestra expectativa se alinea con su voluntad, se activa un canal a través del cual su poder puede manifestarse en nuestra vida. La expectativa no es solo un deseo vago o una esperanza incierta, es un catalizador. Es como una chispa que enciende el fuego de la fe. Cuando esperamos lo imposible, cuando creemos más allá de lo visible, nuestra mente y nuestro espíritu se abren a la posibilidad de lo sobrenatural. Y aquí viene una pregunta importante. ¿En qué estás basando tu expectativa? ¿En lo que ves, en lo que sientes, en lo que dicta la lógica, o en lo que Dios ha prometido en su palabra? Las expectativas humanas están llenas de limitaciones. Están atadas a nuestra experiencia, a lo que hemos visto en el pasado, a lo que la sociedad dice que es posible. Pero las expectativas divinas van más allá. Son las que permiten que un esclavo como José llegue a gobernar Egipto. Son las que convierten a un pescador común como Pedro en el líder de un movimiento que cambiaría la historia. Son las que llevaron a una mujer con flujo de sangre a romper todas las barreras culturales y tocar el manto de Jesús con la certeza de que sería sanada. La diferencia entre alguien que ve la gloria de Dios y alguien que se queda en la mediocridad espiritual no está en su nivel de conocimiento, sino en su nivel de expectativa. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque la gente no esperaba nada de él. No porque su poder tuviera límites, sino porque la falta de expectativa bloqueó la manifestación de lo sobrenatural. Eso nos muestra que lo que esperamos determina lo que recibimos. Si queremos ver la abundancia de Dios en nuestra vida, necesitamos calibrar nuestras expectativas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, renovando nuestra mente con la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que consumimos afecta lo que creemos posible. Segundo, identificando y eliminando creencias limitantes. Si en lo profundo de tu corazón crees que no eres digno de recibir algo grande de Dios, esa creencia será un obstáculo. Tercero, practicando la visualización espiritual. Jesús constantemente usaba parábolas y metáforas para ayudar a la gente a imaginar el reino de Dios. Cuando empezamos a visualizar lo que Dios ha prometido, nuestra fe se fortalece y nuestra expectativa se expande. Haz este ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos e imagina que Dios coloca un río de abundancia frente a ti. No un pequeño arroyo, sino un río caudaloso, fluyendo con bendiciones, oportunidades, respuestas, milagros. Ahora pregúntate, ¿me estoy acercando con un vaso pequeño o con un contenedor grande? Porque Dios no raciona su poder. Somos nosotros quienes determinamos cuánto estamos dispuestos a recibir. El enemigo intentará sembrar dudas en tu mente. Intentará hacerte creer que pedir demasiado es ser egoísta
o que es mejor mantener expectativas bajas para no desilusionarte. Pero eso es una mentira. Dios es un Padre generoso. Jesús dijo que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan con fe. Hoy es el momento de cambiar nuestra manera de pensar, de dejar de pedir con miedo y empezar a pedir con certeza, de dejar de esperar poco y comenzar a esperar mucho más, porque Dios no solo responde, sino que excede nuestras expectativas. Eleva tu nivel de fe, prepárate para recibir en abundancia, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que has imaginado hasta ahora. Número 5. La palabra declarada como catalizador de milagros. Las palabras tienen poder. No son simples sonidos que se desvanecen en el aire. Tienen la capacidad de construir o destruir, de abrir puertas o cerrarlas, de traer vida o paralizar el alma. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice será hecho, lo tendrá. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es solo un deseo vago o una esperanza incierta, es una declaración de autoridad. Cuando Jesús habló sobre mover montañas, no estaba usando una exageración poética. Estaba revelando un principio espiritual poderoso. Lo que declaras con fe tiene el potencial de cambiar la realidad. Y aquí está la clave. No se trata solo de pensar, sino de hablar. Dios mismo, en la creación, no solo pensó en la luz, la habló. Sea la luz, y la luz existió. La palabra hablada con fe activa algo en el ámbito espiritual. Es el eco de lo divino resonando en la tierra. Pero aquí es donde muchos fallan. Hablan sin convicción. Declaran con la boca lo que su corazón aún duda. Y la Biblia es clara. La fe no puede estar dividida. Lo que dices y lo que crees deben estar alineados. No puedes decir con tu boca que Dios suplirá todas tus necesidades y en tu mente seguir angustiado por la escasez. No puedes declarar sanidad mientras internamente te resignas a la enfermedad. La fe es un puente entre lo invisible y lo visible, y la palabra es la herramienta que permite cruzarlo. Piensa en cómo hablas sobre tu propia vida. ¿Tus palabras reflejan fe o reflejan temor? Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos nuestras palabras para levantar muros en lugar de derribarlos. No puedo. Nunca cambiaré. Esto siempre me sale mal. Cada vez que hablas así, refuerzas una barrera espiritual que limita lo que Dios quiere hacer en ti. Pero cuando comienzas a alinear tu boca con su verdad, algo empieza a cambiar. No es magia, no es un truco de autoayuda, es un principio espiritual. Lo que siembras con tu boca, cosechas en tu vida. Es por eso que Jesús nos enseñó a hablarle a la montaña, no a pensar en ella, no a analizarla, no a quejarnos de ella, hablarle, identificar los obstáculos, las barreras, los desafíos y con fe declarar que se moverán. Porque cuando lo haces con convicción, algo se activa en el mundo espiritual. Dios respalda las palabras que están alineadas con su voluntad. Ahora bien, hay algo importante que entender. La palabra hablada no es un simple ritual. No se trata de repetir frases sin sentido esperando que algo pase. Se trata de declarar con una fe genuina, basada en lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué dice Dios sobre ti? Que eres más que vencedor, que por sus llagas fuiste sanado, que tiene planes de bienestar para ti. Entonces, ¿por qué hablar lo contrario? Si en el cielo ya está declarado, tu tarea es traerlo a la tierra a través de la fe. Haz este ejercicio. Toma un momento para identificar cuál es la montaña en tu vida. ¿Es una crisis financiera? ¿Un problema familiar? ¿Una enfermedad? Ahora, en lugar de seguir hablándote a ti mismo sobre el problema, háblale al problema sobre Dios.
declara que se moverá, no con temor, no con duda, con la certeza de que Dios ha prometido que lo que digas con fe, lo recibirás. Y esto es más que un concepto espiritual. La ciencia misma confirma que las palabras tienen poder. Estudios en neurociencia han demostrado que las palabras que repetimos constantemente crean conexiones neuronales, reprogramando nuestra mente para actuar en consecuencia. Cuando hablas con fe, no solo activas el mundo espiritual, sino que entrenas tu cerebro para responder con confianza y determinación. Así que hoy, empieza a hablar diferente. Empieza a declarar lo que Dios dice de ti. No sigas alimentando el miedo con palabras de duda. No sigas reforzando el problema con quejas. Levanta tu voz con fe y declara victoria. Porque cuando alineas tu boca con la palabra de Dios, su poder se manifiesta en tu vida. Y esa montaña, esa que parecía inamovible, comenzará a moverse. Número 6. Superar los obstáculos a la receptividad. Todo comienza en la mente. La forma en que piensas determina lo que crees posible, lo que esperas y, en última instancia, lo que recibes. Romanos 12:2 nos da una clave fundamental. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No se trata solo de pensar positivo, sino de transformar completamente nuestra forma de percibir la vida, alineando nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Hay muchas cosas que pueden impedir que recibamos lo que Dios quiere darnos. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que los mayores bloqueos están dentro de nosotros. El primer gran obstáculo es la duda, no una duda superficial, sino esa incertidumbre profunda que nos hace cuestionar si Dios realmente hará lo que ha prometido. Nos preguntamos, ¿será para mí? ¿Será que Dios me escucha? Pero Jesús fue claro. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no dijo que la fe debía ser perfecta, solo que debía estar presente. La duda constante es como una interferencia en la señal de nuestra fe, distorsiona lo que Dios quiere transmitirnos. Otro obstáculo es el miedo al fracaso, al rechazo, a la decepción. Nos aferramos a lo conocido, aunque lo conocido no sea bueno para nosotros, porque el cambio nos asusta. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el miedo trata de detenerte, recuerda que es solo una sombra. El miedo no tiene sustancia real, solo el poder que tú le das al creerle más que a la voz de Dios. Las experiencias pasadas también pueden endurecer nuestro corazón. Quizás oraste por algo en el pasado y no viste el resultado que esperabas. Tal vez sufriste una decepción, una traición, un dolor que dejó cicatrices. Y ahora, sin darte cuenta, has levantado un muro entre tú y lo que Dios quiere hacer. Pero aquí está la verdad. Dios no se basa en tu pasado para definir tu futuro. Si has sido herido, Él es el sanador. Si has sido traicionado, Él es fiel. No permitas que una experiencia pasada determine lo que crees posible hoy. Nuestro pensamiento no es algo fijo. No estamos condenados a pensar de la misma manera para siempre. La ciencia lo confirma. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar, de reorganizarse cuando adoptamos nuevos hábitos mentales. Y la palabra de Dios nos da una guía clara sobre cómo hacerlo, sumergiéndonos en su verdad. Cuando lees la Biblia, cuando meditas en sus promesas, cuando declaras lo que Dios dice en lugar de lo que el mundo dice, comienzas a reprogramar tu mente. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una posibilidad real. Haz una pausa por un momento y piensa en los pensamientos que más se repiten en tu mente. ¿Son pensamientos de confianza, de fe, de posibilidad? ¿O son pensamientos de limitación, de duda, de derrota?
Identificar estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Cada vez que un pensamiento limitante aparezca, no lo aceptes pasivamente. Enfréntalo con la verdad de Dios. Escribe sus promesas. Decláralas en voz alta. Crea un diario donde registres los cambios en tu mentalidad, porque la transformación no ocurre en un solo momento, sino a través de un proceso intencional y constante. La historia de Pedro es un gran ejemplo de esta renovación. Al principio era impulsivo, reactivo, alguien que dudaba de sí mismo. Pero con el tiempo, Jesús lo transformó en un líder valiente, un hombre cuya sombra sanaba enfermos. ¿Qué cambió? Su manera de pensar. Dejó de verse a sí mismo como un simple pescador y empezó a verse como Dios lo veía, un instrumento poderoso para su reino. Si hoy sientes que hay algo dentro de ti que te impide recibir lo que Dios tiene para ti, es momento de hacer un cambio. No te conformes con los pensamientos que has tenido hasta ahora. Renueva tu mente, libérate de las dudas, enfrenta el miedo con fe. No permitas que el pasado dicte tu futuro, porque cuando transformas tu forma de pensar, abres la puerta para que Dios transforme todo lo demás. Número 7. La gratitud como imán para la abundancia. La gratitud no es solo un acto de cortesía o una emoción pasajera. Es una clave espiritual que transforma nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. La gratitud es una declaración de fe que nos posiciona para recibir más de Dios, porque al agradecer, reconocemos que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La gratitud cambia nuestra percepción, nos saca de una mentalidad de escasez y nos introduce en una mentalidad de abundancia. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, vivimos en una constante insatisfacción. Pero cuando entrenamos nuestra mente para ver lo que sí tenemos, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver las bendiciones que antes pasábamos por alto. Lo curioso es que esto no solo es un principio espiritual, sino que la ciencia también lo respalda. Los estudios han demostrado que la gratitud activa áreas del cerebro asociadas con la felicidad y la reducción del estrés. Es decir, cuando agradeces, literalmente estás reconfigurando tu cerebro para ver más oportunidades y vivir con más gozo. Dios nos ha diseñado para ser receptores de su abundancia, pero muchas veces nuestra falta de gratitud bloquea lo que Él quiere derramar sobre nosotros. En la Biblia vemos esto claramente con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con poder, les dio provisión en el desierto, pero en lugar de agradecer, se quejaban. ¿Y qué pasó? Su negatividad los llevó a vagar 40 años en el desierto en lugar de entrar en la tierra prometida. La queja nos estanca, la gratitud nos mueve hacia adelante. Un ejemplo contrario es el de Pablo y Silas. Estaban en prisión, con las manos y los pies encadenados en la oscuridad de una celda. Cualquiera hubiera pensado que ese era el peor momento para dar gracias. Pero en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar y alabar a Dios. Y en medio de su gratitud, algo sobrenatural ocurrió. Las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas cayeron. Aquí vemos un principio poderoso. La gratitud no solo cambia nuestro interior, sino que abre puertas en lo espiritual. Pero, ¿cómo podemos cultivar una actitud constante de gratitud? Primero, cambiando nuestro enfoque. En lugar de pensar en lo que nos falta, empecemos a reconocer lo que Dios ya nos ha dado. Podemos hacer esto con un diario de gratitud, escribiendo cada día al menos 3 cosas por las cuales estamos agradecidos. Esto entrena nuestra mente para enfocarse en lo positivo y abre nuestro corazón para recibir más. Otro ejercicio poderoso es practicar
La gratitud anticipada. No solo agradecer por lo que ya tenemos, sino también por lo que viene. Jesús lo hizo cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de que el milagro ocurriera, levantó la vista al cielo y dio gracias. No esperó a ver el resultado, agradeció antes. Esto nos enseña que la gratitud es un acto de fe. Cuando agradeces por algo que aún no ha sucedido, estás declarando que confías en Dios y en sus promesas. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos por lo que aún no vemos, comenzáramos a agradecer como si ya lo tuviéramos? ¿Qué puertas se abrirían en nuestra vida si en vez de enfocarnos en los problemas, decidiéramos enfocarnos en las promesas de Dios? La gratitud no solo nos hace más felices, nos hace más receptivos al mover de Dios. Porque cuando agradecemos, nuestra fe crece, nuestro espíritu se fortalece y nos alineamos con la abundancia divina. Hoy es un buen día para empezar. No esperes a que todo sea perfecto. Empieza ahora. Agradece por lo grande y lo pequeño. Agradece por lo que entiendes y por lo que no. Agradece por lo que tienes y por lo que aún esperas. Porque cada vez que das gracias, te conectas con el corazón de Dios y activas un ciclo de bendición que traerá más de su favor a tu vida. Número 8. El poder del ambiente espiritual. Tu entorno influye en tu fe más de lo que crees. La atmósfera espiritual que te rodea puede ser un impulso para acercarte a Dios o una barrera que te aleje de su presencia. Salmos 1 nos da una clave esencial. El hombre que se aparta del consejo de los malos y se deleita en la palabra será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre fructífero, próspero y firme. Esto significa que, para crecer espiritualmente y ver la manifestación de Dios en nuestra vida, debemos nutrirnos del ambiente correcto. Piensa en un árbol. No importa qué tan fuerte sea su semilla si está plantado en suelo árido y sin agua. No importa cuánto potencial tenga si está en un lugar donde las raíces no pueden expandirse. Lo mismo sucede con nosotros. Puedes tener fe, promesas y un llamado poderoso, pero si tu entorno está lleno de negatividad, distracciones o influencias que apagan tu fuego espiritual, entonces tu crecimiento se verá estancado. La clave está en diseñar y mantener un ecosistema espiritual que te fortalezca. No es suficiente simplemente evitar lo malo, es necesario llenar tu espacio con lo que edifica. ¿Cómo puedes convertir tu hogar, tu trabajo, tu vida cotidiana en un lugar donde la presencia de Dios sea palpable? Comienza con 5 pilares esenciales: la palabra, la adoración, la comunidad, el servicio y el silencio. La palabra de Dios es el alimento que nutre el espíritu. Un ambiente donde la Biblia es leída, estudiada y declarada es un ambiente donde la fe se mantiene viva. Jesús mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando meditas en la palabra, cuando la tienes presente en tus conversaciones, en tu hogar, en tu rutina, estás creando un espacio propicio para que Dios hable y obre. La adoración transforma cualquier lugar en un santuario. La música, la alabanza, la actitud de gratitud generan una atmósfera en la que lo divino se manifiesta. Pablo y Silas entendieron este principio en la cárcel. En lugar de quejarse por su situación, comenzaron a cantar y alabar a Dios, y en medio de esa adoración, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. La adoración no solo cambia el ambiente externo, cambia el interno. Cuando adoras, preparas tu corazón y tu espacio para la presencia de Dios. La comunidad es otro pilar fundamental. No fuimos diseñados para crecer espiritualmente en aislamiento. La gente con la que te rodeas influye en tu nivel de fe, en tu manera de pensar y en la dirección de tu vida. Jesús no caminó solo, se rodeó de discípulos que compartían su propósito. Las personas en tu vida te acercan a Dios o te alejan de Él.
Si quieres que tu entorno favorezca el crecimiento espiritual, rodéate de personas que compartan tu fe, que te edifiquen y te desafíen a crecer. El servicio es la manifestación externa de una vida conectada con Dios. Cuando un ambiente está marcado por el servicio y el amor al prójimo, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos. Servir no es solo una acción, es una atmósfera. Un lugar donde hay amor, generosidad y compasión se convierte en un terreno fértil para los milagros. Y finalmente, el silencio. En un mundo saturado de ruido, aprender a crear espacios de quietud y escucha es esencial. Dios sigue hablando, pero muchas veces estamos demasiado ocupados o distraídos para escuchar su voz. Cuando dedicas tiempo a la meditación, a la oración en secreto, cuando apagas el ruido exterior y te sumerges en su presencia, permites que Dios transforme tu interior y te dirija con claridad. Ahora piensa en tu entorno. ¿Qué tipo de atmósfera has creado a tu alrededor? ¿Tu hogar es un espacio de paz y crecimiento espiritual o está lleno de distracciones y estrés? ¿Tu círculo de amistades te edifica o te aleja de Dios? Hacer un diagnóstico honesto de tu ambiente es el primer paso para transformarlo en un lugar donde la presencia de Dios fluya con libertad. Existen formas prácticas de renovar el ambiente espiritual. Puedes empezar estableciendo un lugar específico para la oración en tu casa, decorarlo con versículos que te inspiren, poner música de adoración en momentos clave del día, organizar tiempos de estudio bíblico con amigos o familia y ser intencional en cuidar lo que consumes a nivel visual y auditivo. Recuerda que lo que permites entrar en tu vida moldea tu espíritu. Y si sientes que tu espacio está cargado de negatividad, puedes tomar autoridad espiritual sobre él. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Declara bendición sobre tu hogar, sobre tu lugar de trabajo, sobre cada lugar donde pasas tiempo. Ora con fe y renueva el ambiente con la presencia de Dios. No subestimes el poder de lo que te rodea. Cuando te alineas con Dios y transformas tu entorno en un espacio de fe, empiezas a ver cómo lo sobrenatural se convierte en lo natural en tu vida. Hoy es el momento de tomar acción. No sigas permitiendo que un ambiente tóxico debilite tu fe. Llena tu espacio con la palabra, con adoración, con comunidad, con servicio y con silencio. Y prepárate porque cuando tu ambiente está alineado con la presencia de Dios, los milagros no son la excepción, sino la norma. Número 9. La perseverancia en tiempo de espera. Esperar no es fácil. La incertidumbre, la sensación de que nada cambia, la ansiedad de no ver respuestas inmediatas pueden convertirse en una carga pesada. Pero la Biblia nos da una perspectiva completamente diferente sobre los tiempos de espera. Santiago 1:2 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia tenga su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, la espera no es un castigo, sino un proceso de refinamiento que nos prepara para lo que Dios ya tiene planeado. El problema es que muchas veces confundimos espera con inactividad. Pensamos que esperar en Dios significa quedarnos de brazos cruzados, cuando en realidad es una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para aprender lecciones que serán esenciales cuando llegue la respuesta. No es lo mismo esperar pasivamente que esperar con fe activa. Una espera pasiva es aquella donde la persona se desespera, se llena de dudas y deja que la ansiedad gobierne su corazón. Pero una espera activa es diferente, es aquella en la que, a pesar de no ver el milagro aún, seguimos creyendo,
seguimos orando, seguimos preparándonos para recibir lo que Dios ha prometido. Mira la historia de José. Dios le dio un sueño cuando era un joven, una promesa de grandeza. Pero antes de ver ese sueño cumplido, pasó por años de traición, esclavitud, encarcelamiento e injusticias. Podría haber renunciado a su fe, podría haber decidido que Dios lo había olvidado. Pero en lugar de eso, se mantuvo fiel, y cada etapa difícil que enfrentó fue, en realidad, una preparación para el destino que Dios tenía para él. Si José hubiera llegado al palacio sin antes pasar por el proceso, no habría estado listo para la responsabilidad que se le daría. Esto nos lleva a un punto clave. Los tiempos de espera son tiempos de refinamiento. La fe que no ha sido probada no puede madurar. La paciencia que no ha sido ejercitada no puede fortalecerse. Es en la dificultad donde aprendemos a confiar realmente en Dios. Cuando todo está a nuestro favor, es fácil decir que creemos, pero cuando estamos en medio del proceso, cuando no vemos el camino claro, ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba. En esos momentos, la perseverancia se convierte en nuestra aliada. No es solo cuestión de soportar el tiempo de espera, sino de aprender a crecer en medio de él. Cada día que pasa sin ver la respuesta es una oportunidad para fortalecer tu relación con Dios, para profundizar en su palabra, para desarrollar un carácter firme y resistente. La constancia en la fe es lo que diferencia a aquellos que ven la gloria de Dios de aquellos que se rinden antes de tiempo. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, quiero invitarte a cambiar tu perspectiva. No lo veas como un obstáculo, sino como una preparación. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios en este proceso? ¿Cómo puedo crecer mientras espero? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser refinadas para estar listo para lo que Dios quiere darme? Porque la espera no es el final de la historia. Es solo el capítulo donde Dios está trabajando en ti, formándote, fortaleciéndote, preparándote para la bendición que viene. Recuerda esto: cada gran historia en la Biblia tiene un período de espera. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver a Isaac nacer, y todos ellos en su espera fueron transformados. No permitas que la impaciencia te robe el propósito del proceso. No te desesperes por llegar al destino antes de que tu corazón esté listo para recibirlo, porque cuando perseveras en la fe, cuando confías en Dios incluso en el silencio, Él se encarga de cumplir su palabra en el momento perfecto. Y cuando llegue la respuesta, te darás cuenta de que cada segundo de espera valió la pena. Número 10. La alabanza como fuerza magnética. La alabanza es más que una canción, más que una simple expresión de gratitud. Es una declaración de fe, una fuerza espiritual que transforma atmósferas y abre caminos donde no los hay. Salmos 34 dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». No dice que alabaremos solo cuando todo esté bien, ni que esperaremos a ver resultados para comenzar a adorar. Dice en todo tiempo, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, en la certeza y en la incertidumbre. Porque la alabanza no es una reacción, es una decisión. Cuando decides alabar en medio de la tormenta, algo en el mundo espiritual comienza a moverse. No porque Dios necesite nuestra alabanza, sino porque la alabanza cambia nuestra postura interior. Cuando alabas, desplazas el enfoque de los problemas a la grandeza de Dios. Cambias la desesperación por esperanza. Reemplazas la ansiedad por confianza. La alabanza no niega la realidad, pero sí la redefine. Le dice a la adversidad: no tengo miedo, porque sé en quién he confiado.
Mira el caso de Pablo y Silas en la cárcel, encadenados, golpeados, en lo que parecía un callejón sin salida. No tenían razones lógicas para alabar, pero aún así lo hicieron. Y en ese momento, mientras cantaban, la tierra tembló, las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas se rompieron. Esto nos muestra un principio clave. La alabanza no solo libera el alma, también rompe cadenas y abre puertas en lo físico y lo espiritual. Piensa en las murallas de Jericó. Dios no les dijo a los israelitas que tomaran herramientas para derribar la ciudad, ni que buscaran un atajo. Les dijo que marcharan y que al séptimo día alzaran su voz en alabanza. Y cuando lo hicieron, los muros cayeron. No fue por fuerza humana, sino porque la alabanza genera autoridad espiritual. Muchas veces queremos ver muros caer en nuestra vida, pero seguimos esperando que primero caigan para después alabar. Dios nos invita a hacer lo contrario. Alaba primero y deja que Él haga el resto. La alabanza no solo afecta nuestro entorno espiritual, también impacta nuestra mente y nuestro cuerpo. La ciencia confirma que cuando expresamos gratitud y adoración, se liberan sustancias químicas en el cerebro que reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y generan bienestar emocional. No es coincidencia que Dios nos haya llamado a alabarle. Él sabe que cuando lo hacemos, algo se activa dentro de nosotros. Nuestro espíritu se fortalece y nuestra percepción de la realidad cambia. Pero la alabanza no se trata solo de cantar en la iglesia. Se trata de una actitud de vida. Se trata de reconocer a Dios en cada momento, en cada situación, en cada decisión. Significa despertar cada mañana con gratitud, incluso cuando no todo es perfecto. Significa encontrar razones para adorar a pesar de los desafíos. Significa decir, Señor, confío en ti aunque no entienda todo. Si quieres que la alabanza transforme tu vida, comienza hoy mismo. No esperes sentir ganas de hacerlo. No esperes a que los problemas desaparezcan. Decide alabar. Pon alabanzas en tu hogar. Dedica momentos específicos en el día para agradecer. Habla con Dios en lugar de quejarte. Llena tu ambiente con palabras de fe en lugar de preocupación. Porque la alabanza no es solo una respuesta a la bendición, es la llave que abre la puerta a la bendición. Hoy toma una decisión. Bendecirás a Dios en todo tiempo. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Él sigue en control. Y cuando lo hagas, verás cómo las murallas comienzan a caer, las cadenas se rompen y el camino que parecía bloqueado de repente se abre. Porque la alabanza no solo honra a Dios, también libera tu vida. Número 11. La obediencia que desbloquea lo sobrenatural. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, es una llave que abre las puertas de lo sobrenatural. En Juan 2:5, cuando María le dice a los sirvientes en las bodas de Caná, «Haced todo lo que Él os diga», está revelando un principio profundo. La obediencia activa el poder de Dios. No hubo una gran ceremonia, no hubo un clamor desesperado. Simplemente obedecieron la instrucción de Jesús y el agua se convirtió en vino. Lo milagroso ocurrió cuando hicieron exactamente lo que Él dijo. Muchas veces esperamos ver la gloria de Dios antes de movernos, cuando en realidad Dios espera que nos movamos para manifestar su gloria. La fe verdadera no es solo creer, es actuar conforme a lo que creemos. Abraham no vio la nación prometida antes de salir de su tierra, pero obedeció. Pedro no caminó sobre el agua antes de dar el primer paso fuera de la barca, pero obedeció. Naamán no fue sanado de inmediato, pero cuando obedeció la instrucción de sumergirse 7 veces en el Jordán, su piel fue restaurada. La obediencia es el puente entre la promesa y su cumplimiento. La obediencia también es una declaración de confianza en Dios. Cuando obedecemos, estamos diciendo, Señor, aunque no entienda,
confío en que tu camino es mejor que el mío. Muchas veces, las instrucciones de Dios parecen ilógicas o contrarias a nuestra razón. ¿Cómo es posible que marchar alrededor de una ciudad y gritar haga caer murallas? ¿Cómo tiene sentido que arrojar una red en el mismo mar vacío produzca una pesca milagrosa? Pero aquí está el punto. La lógica de Dios no sigue nuestras reglas. Si queremos ver lo sobrenatural en nuestras vidas, necesitamos aprender a obedecer incluso cuando no tiene sentido. El mayor problema no es que no queremos obedecer, sino que muchas veces no reconocemos qué áreas de nuestra vida necesitan esa obediencia. Quizá Dios te ha estado pidiendo que perdones, pero sigues esperando sentir que es el momento correcto. Quizá te ha estado llamando a dejar algo que te aleja de Él, pero sigues justificándolo. Quizá te ha dado un sueño o una misión, pero sigues esperando confirmaciones adicionales. Pero aquí está la clave. Dios no te dará el siguiente paso hasta que obedezcas el primero. Muchos están estancados espiritualmente porque siguen esperando nuevas instrucciones cuando ni siquiera han obedecido las primeras. Ahora piensa, ¿qué instrucciones de Dios has ignorado? ¿Qué pasos has postergado? La obediencia es la señal de una fe madura. Creer es el primer paso, pero actuar conforme a esa creencia es lo que desbloquea el milagro. No podemos pedirle a Dios que abra puertas si no estamos dispuestos a girar la llave. Cada paso de obediencia es una invitación para que Dios intervenga en nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. Hoy, haz un compromiso. No sigas esperando. No sigas justificando tu inacción. Haz todo lo que Él te diga, aunque no lo entiendas, aunque parezca difícil, aunque parezca que no tiene sentido, porque en el momento en que decidas obedecer, verás cómo lo imposible comienza a hacerse posible. La obediencia no solo honra a Dios, también libera lo sobrenatural en tu vida. Número 12. El posicionamiento estratégico para el milagro. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa, como si estuviéramos esperando una señal del cielo para dar el siguiente paso. Pero, ¿y si ya estás en el tiempo correcto, solo que no te has posicionado correctamente? Esther 4:14 nos recuerda que hay temporadas en las que Dios nos coloca en el lugar exacto para cumplir su propósito. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta no es solo para Esther, es para ti. ¿Y si este es tu momento? ¿Y si estás justo donde Dios quiere que estés, pero necesitas ajustar tu postura para recibir lo que Él ha preparado? La diferencia entre alguien que recibe un milagro y alguien que sigue esperando no siempre es la fe, sino el posicionamiento. Muchos creen, pero pocos están estratégicamente ubicados en el lugar correcto, con la mentalidad correcta y en el tiempo correcto. Piensa en el paralítico junto al estanque de Betesda. Estuvo ahí 38 años, esperando la sanidad, pero sin hacer nada para acercarse al agua cuando se agitaba. Jesús le preguntó algo clave: ¿quieres ser sano? No le preguntó si creía en milagros, sino si estaba listo para moverse. Muchos de nosotros estamos en el lugar correcto, pero no nos movemos en el momento correcto. Dios tiene momentos kairos, tiempos divinos en los que se alinean los eventos en el mundo espiritual y natural para que algo extraordinario ocurra. Pero no basta con saber que Dios tiene planes. Es necesario discernirlos y tomar acción en el momento exacto. Así como un agricultor no siembra en cualquier temporada, tampoco podemos esperar que las bendiciones florezcan si no estamos sembrando y trabajando en el tiempo correcto. Posicionarte para el milagro significa estar en el lugar correcto, con la mentalidad correcta y dispuesto a moverte en el tiempo correcto. El posicionamiento estratégico tiene 5 elementos clave: tiempo, lugar, personas, preparación y acción. Primero, el tiempo. No todo lo bueno es para allá,
Pero cuando llega el momento correcto, si no estamos listos, la oportunidad pasará de largo. Segundo, el lugar. Dios puede bendecirte donde estés, pero hay lugares donde su gracia se derrama de manera especial. No es casualidad que los discípulos estuvieran juntos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Estaban posicionados en el lugar correcto. Tercero, las personas. Dios usa conexiones estratégicas para abrir puertas. Esther no pudo salvar a su pueblo sin Mardoqueo, y José necesitó del copero del faraón para salir de la prisión. Cuarto, la preparación. No basta con desear algo, hay que estar listo para recibirlo. Si Dios te diera hoy lo que le pides, ¿estarías preparado para manejarlo? Quinto, la acción. Sin movimiento, la fe se estanca. Creer es importante, pero actuar es lo que te posiciona para recibir lo que Dios ha preparado. Ahora, detente y evalúa. ¿En qué área de tu vida necesitas posicionarte mejor? Quizá Dios ya te ha dado la promesa, pero sigues esperando un momento perfecto que nunca llegará, porque la perfección no está en las circunstancias, sino en la obediencia. Quizá te has rodeado de personas que no te edifican, o tal vez te encuentras en un lugar donde Dios ya no quiere que estés, pero sigues ahí por miedo al cambio. Recuerda, la bendición no viene solo por pedirla, sino por estar en el lugar donde Dios quiere derramarla. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Pide a Dios discernimiento para identificar los tiempos y lugares divinos, y cuando el Espíritu Santo te diga, muévete, no dudes, porque quizá para este tiempo has llegado al lugar donde Dios quiere manifestar su gloria. Número 13. La comunión con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre conocer acerca del Espíritu Santo y vivir en comunión con Él. Jesús dejó una promesa poderosa en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dijo que el Espíritu solo nos visitaría de vez en cuando. No dijo que su guía sería un misterio inalcanzable. Dijo que Él nos guiaría a toda la verdad. Esto significa que la dirección del Espíritu Santo está disponible para cada creyente, pero la clave está en desarrollar una relación cercana con Él. La comunión con el Espíritu Santo es más que un concepto teológico. Es una realidad viva, un estilo de vida en el que aprendemos a escucharlo, a seguir su dirección y a caminar en su poder. Él no es una energía distante ni una simple sensación emocional. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad, con quien podemos relacionarnos de manera cercana y profunda. Si Jesús, siendo Dios en la tierra, dependía del Espíritu en todo lo que hacía, cuánto más nosotros necesitamos su guía en cada paso de nuestra vida. Cuando comenzamos a caminar en comunión con el Espíritu Santo, nuestras decisiones dejan de ser impulsadas por la lógica humana y comienzan a ser dirigidas por la sabiduría divina. Nos volvemos más sensibles a su voz, aprendemos a reconocer sus impresiones en nuestro corazón y vemos cómo nuestras oraciones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Él nos habla de muchas maneras, a través de la palabra, de un pensamiento profundo, de circunstancias que nos confirman una dirección y hasta de sueños y visiones. Pero, para reconocer su voz, primero debemos entrenar nuestro oído espiritual. En el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles con claridad. Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones, pero el Espíritu les cerró las puertas y los llevó a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu, evitamos caminos que parecen buenos, pero que no son los correctos, y encontramos el camino exacto que Dios ha preparado para nosotros.
Muchas veces, nuestra lógica nos dice que vayamos en una dirección, pero el Espíritu nos impulsa a esperar o a movernos hacia un lugar inesperado. Es ahí donde nuestra obediencia marca la diferencia. Pero no se trata solo de recibir dirección. El Espíritu Santo también nos capacita para vivir una vida sobrenatural. Es Él quien nos llena de poder para vencer el pecado, para operar en los dones espirituales y para llevar el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. No podemos caminar en victoria sin Él. No podemos amar verdaderamente, perdonar de corazón, ni vencer la ansiedad sin su ayuda. Por eso, nuestra comunión con Él no puede ser ocasional. Tiene que ser constante y profunda. ¿Cómo cultivamos esta relación? A través de la oración, la adoración y el tiempo en su presencia. No es solo cuestión de pedir dirección en momentos de crisis, sino de caminar con Él todos los días. Así como una amistad se fortalece con el tiempo y la comunicación, nuestra relación con el Espíritu Santo crece cuando le damos espacio en nuestra vida. El problema no es que el Espíritu no quiera hablar, sino que muchas veces estamos demasiado distraídos para escucharlo. Llenamos nuestro día con ruido, con preocupaciones y con tareas, dejando poco espacio para su voz. Ahora, pregúntate, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Es una relación viva o algo que solo recuerdas en momentos de necesidad? Quizá Él ha estado hablándote, pero has ignorado su voz. Tal vez ha estado guiándote, pero has dudado en obedecer. Hoy es el momento de abrir tu corazón y decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte más, quiero caminar contigo cada día, quiero ser guiado por ti y vivir en tu poder. Y cuando lo hagas, verás cómo su presencia comienza a transformar cada área de tu vida. Número 14. Romper limitaciones generacionales. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham llegara hasta nosotros. Pero muchas veces, aunque esta promesa es una realidad, vemos cómo ciertos patrones familiares parecen repetirse una y otra vez. Generaciones que heredan pobreza, enfermedades, conflictos, temores. Familias marcadas por adicciones, fracasos sentimentales o incluso incredulidad. Y surge la pregunta, ¿estoy destinado a repetir lo mismo que vivieron mis padres y abuelos? La respuesta es un rotundo no. En Cristo, toda maldición es rota y todo ciclo negativo puede ser interrumpido. No importa cuántas generaciones hayan vivido bajo la misma sombra, la sangre de Jesús es suficiente para traer una transformación total. Lo que fue una herencia de dolor puede convertirse en un legado de bendición. El primer paso es identificar los patrones limitantes. ¿Qué áreas han sido recurrentes en tu familia? ¿Qué dificultades parecen repetirse en diferentes generaciones? Quizás has notado que cada hombre en tu familia ha enfrentado problemas financieros, que las mujeres han tenido dificultades en el matrimonio o que hay un ciclo de enfermedades que se repite. Estos patrones no son simples coincidencias, son limitaciones que necesitan ser enfrentadas con la verdad de la palabra. En Éxodo 25, Dios menciona que las iniquidades de los padres pueden pasar a las siguientes generaciones. Pero en el mismo pasaje declara que su misericordia es mayor que cualquier maldición y se extiende hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman. Las limitaciones generacionales no son cadenas inquebrantables, son patrones que pueden ser transformados por el poder de Dios. La clave está en reprogramar la identidad espiritual. Si vienes de una familia donde se ha normalizado el miedo, la escasez o el rechazo, necesitas renovar tu mente con lo que Dios dice sobre ti. Tú no eres lo que la historia familiar dicta, eres lo que la palabra de Dios declara. Es aquí donde la fe y la autoridad del creyente entran en acción. Tienes el poder de romper estos ciclos a través de la oración y la declaración de la palabra.
Jesús nos enseñó que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos aquí será desatado allá. No se trata solo de desear un cambio, sino de tomar acción espiritual contra todo lo que ha intentado limitar tu destino. Un paso importante es renunciar verbalmente a toda herencia negativa. Declara en voz alta: en el nombre de Jesús, renuncio a todo ciclo de pobreza, enfermedad, fracaso y temor que ha operado en mi familia. Declaro que en Cristo mi generación es libre y establezco un nuevo legado de bendición y propósito. Cuando haces esto con fe, estás estableciendo una línea espiritual que marca un antes y un después en tu vida y la de tus descendientes. No solo estás luchando por ti, sino por aquellos que vendrán después de ti. Dios quiere que establezcas nuevos rituales familiares que afirmen esta transformación. Si en tu familia nunca hubo oración en el hogar, conviértelo en un hábito. Si hubo un patrón de temor y negatividad, comienza a declarar bendiciones sobre tu casa. No importa cuál haya sido la historia familiar, hoy puedes empezar una nueva, alineada con la bendición de Dios. Tal vez pienses, pero en mi familia esto ha sido así por años. ¿De verdad puede cambiar? Mira la historia de Abraham. Vino de una familia que adoraba ídolos, pero Dios lo llamó a ser el padre de una nueva generación. Él no permitió que su pasado determinara su futuro. Lo mismo puede pasar contigo. No importa qué marca haya dejado tu linaje en la historia, en Cristo, tú puedes escribir una nueva historia, un linaje de fe, de propósito, de bendición. Las maldiciones generacionales terminan donde hay alguien valiente que decide romperlas con la verdad de Dios. Hoy, la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo bajo los patrones que heredaste o decidirás ser el punto de cambio en tu generación? Declara hoy que eres libre en Cristo, que tu familia será un reflejo del favor de Dios y que tu generación caminará en el propósito divino. Porque en Cristo el pasado no define el futuro. Número 15. Vivir en el flujo continuo de milagros. Jesús nos dejó una promesa clara: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. No habló de gotas esporádicas, ni de momentos aislados de bendición. Habló de ríos, de un flujo continuo, incesante, que no depende de las circunstancias, sino de la fe que sostiene y activa lo sobrenatural. Muchos buscan milagros como eventos extraordinarios, pero Jesús nos invita a vivir en un estado continuo de milagros. ¿Qué significa esto? Que los milagros no deberían ser momentos raros o exclusivos, sino una manifestación constante de la vida de Dios en nosotros. No se trata de perseguir lo milagroso, sino de alinearse con la fuente de los milagros para que fluyan naturalmente. Vivir en este flujo requiere integrar principios clave en nuestra vida diaria: la fe expectante, la gratitud, la obediencia, la comunión con el Espíritu Santo, la palabra declarada, el posicionamiento estratégico, la perseverancia en la espera y la renovación mental. Cada uno de estos elementos es una pieza en la construcción de una vida sobrenatural. No es solo creer en milagros, es vivir de una manera que los atraiga continuamente. Es como sembrar semillas todos los días. Cada acto de fe es una semilla, cada oración declarada es una semilla, cada acción de obediencia es una semilla, y cuando el campo está lleno de semillas, la cosecha es inevitable. Por eso, cuando aplicamos estos principios de forma constante, los milagros dejan de ser excepcionales y se vuelven la norma. El problema es que muchas personas viven esperando un gran milagro sin darse cuenta de que ya están rodeados de ellos. Cada día que despiertas con vida es un milagro. Cada oportunidad, cada provisión inesperada, cada protección de Dios en el camino es un milagro.
Pero cuando no tenemos la mentalidad correcta, pasamos por alto lo sobrenatural porque esperamos que siempre venga en un paquete espectacular. Es tiempo de cambiar la perspectiva. Los milagros no comienzan con lo que Dios hace afuera, sino con lo que Él transforma adentro. Cuando dejas que su palabra renueve tu mente, cuando eliges confiar en su plan en lugar de pelear contra las circunstancias, cuando te alineas con su propósito, te conviertes en un canal por el cual los milagros fluyen sin esfuerzo. Y aquí está lo más importante. Una vida de milagros no es solo para ti. Dios quiere que el río que fluye en ti toque a otros. Que tu testimonio sea el catalizador de la fe en alguien más. Que tu vida refleje la abundancia, la provisión y el poder de Dios de tal manera que inspire a otros a caminar en lo sobrenatural. ¿Cómo empezar a vivir en este flujo continuo? Con intencionalidad. Primero, crea un plan personal de crecimiento espiritual. No dejes tu vida de fe al azar. Establece tiempos de oración, de estudio de la palabra, de comunión con Dios. Segundo, rodéate de personas que viven en el mismo fluir. La comunidad es un multiplicador de la fe. Escuchar testimonios, compartir experiencias, orar juntos, todo eso fortalece el nivel de expectativa y acelera la manifestación de milagros. Tercero, registra lo que Dios está haciendo en tu vida. Lleva un diario de vida milagrosa. Cada día, anota algo por lo que estés agradecido. Un milagro que hayas visto, una provisión inesperada, una oración contestada. Esto entrenará tu mente para reconocer lo sobrenatural en lo cotidiano. Cuarto, cambia tu lenguaje. Las palabras crean atmósferas. Deja de hablar desde la escasez, el miedo o la duda y empieza a declarar las promesas de Dios con certeza. Las palabras de fe activan realidades divinas. Quinto, haz un compromiso final con Dios. Declara que a partir de hoy no vivirás una fe esporádica, sino que te sumergirás en el río inagotable de su presencia. No esperarás milagros, sino que caminarás en ellos. No dudarás de su provisión, sino que la anticiparás. No vivirás desde la necesidad, sino desde la abundancia de su reino. Hoy tienes dos opciones: seguir viendo los milagros como eventos aislados o decidir vivir una vida en la que cada día sea una extensión de lo sobrenatural. La elección es tuya. Jesús dijo que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Vas a permitir que fluya ese río en ti? El viaje que acabas de emprender no consiste en acumular conocimientos o sentirte inspirado durante un instante. Se trata de abrazar un estilo de vida que despierte tu fe de forma permanente. Has descubierto que la receptividad, la renovación de la mente, la alabanza, la obediencia y la comunión con el Espíritu Santo no son meras disciplinas religiosas, sino principios fundamentales que te posicionan para vivir en una dimensión de gracia y poder incesantes. Cada verdad presentada en este guión es una puerta abierta a la intervención divina, desde la semilla de fe que crece silenciosamente hasta la valentía para romper cadenas generacionales, desde la perseverancia en el desierto hasta la gratitud que trae abundancia. Más que memorizar estos conceptos, el desafío es aplicarlos con constancia, recordando que tu vida puede ser un canal continuo de milagros para bendecir a los que te rodean. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de permanecer alineado con la voz de Dios y de vivir en un fluir sobrenatural que impacte tu historia y la de quienes te rodean. El Dios que ha prometido estar contigo en cada paso es el mismo que obra prodigios donde se le da espacio para hacerlo. Da ese paso de fe final, suelta toda duda y abraza la certeza de que con la guía del Espíritu, tu vida dejará de ser ordinaria para brillar con la evidencia clara de la mano de Dios actuando a tu favor. Ahora es tu momento de ser ese imán para los milagros divinos y transformar tu vida con su poder.
Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.